Seguidamente continuamos con la conferencia ¿Se acabó la enseñanza y dónde están los profesores? En cabeza del profesor Jesús Gabalán Coello, director de la Corporación Cáncer. Él es PhD en Medición y Evaluación en Educación de la Universidad de Montreal. Ha sido profesor universitario con cargos de gestión, aseguramiento de calidad, vicerrector académico, entre otros, y parte de acreditación institucional y de programas del Consejo Nacional de Acreditación. Adelante, profesor Jesús. Bueno, primero que todo, agradecerles por la asistencia masiva a cada uno de ustedes, agradecerles por estar conectados en estas jornadas que hemos intentado desarrollar desde una dinámica de la gestión del conocimiento, de compartir nuestras experiencias, de poder consolidar comunidad académica. Entonces, para nosotros ha sido realmente muy grato. La participación ha sido realmente masiva en estos días que hemos estado y seguiremos avanzando, seguiremos avanzando. Hoy quisiera hacer una presentación, quisiera hacer una exposición en torno, la jornada está propuesta para que hablemos del liderazgo en torno a las funciones sustantivas, ¿cierto?, de la educación superior. Por eso estamos hablando de la docencia, de la investigación, de la proyección social, y en la presentación específica que quiero brindarles, que quiero hacerles hoy, pues entonces me concentraré en la primera función sustantiva, en la función sustantiva de la docencia. En este caso voy a permitirme en este momento compartir una muy breve presentación que he preparado para poder irnos guiando en la línea argumentativa. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, efectivamente se ve. Perfecto. Entonces, bien, quisiera, queridas amigas y queridos amigos, empezar por hablar alrededor de este título, que es un título bastante sugestivo. Se llama ¿Se acabó la enseñanza y dónde están los profesores? O ¿dónde estamos los profesores en este momento que digamos, la enseñanza pasa a convertirse, o siempre estará la enseñanza presente, pero los medios van cambiando a través del tiempo? Entonces es una pregunta también un poco provocadora para generar un poco de discusión también alrededor de las temáticas, pero también que nos vaya sirviendo para la orientación. Entonces voy a poner algunos ejemplos sobre cómo ir desarrollando la línea de pensamiento, la línea conceptual en función de estos ejemplos, y posteriormente vamos haciendo algunas construcciones, algunas elaboraciones. Me dicen por favor si el video se puede escuchar bien. Scientific fact. Professor, Sí, se escucha bien. like in Charlotte? Conditions in Charlotte are breezy. The current temperature outside is 70 degrees with a low of 41 degrees. By the way, not to put myself out of the job, but you can tell the temperature by counting the chirps of the cricket. He's always trying to encourage you to learn, to reach, to grow. Just like the real Einstein, he explains everything in very simplistic terms. He walks like Einstein, talks like Einstein, has Einstein's facial emotions. Most of all, Einstein's personality. Professor, have you heard any good jokes lately? Stop me, because you've heard this one. An ion meets an atom on the street and says, he has lost an electron. The atom asks, are you sure? The ion replies, I am positive. The technology is often now very cold and socially isolating. By bringing an animated character into our physical world, we're humanizing the technology instead of dehumanizing the humans. Professor Einstein has an amazing set of facial expressions. He'll smile, he'll frown, he'll throw his forehead, he'll stick his tongue out. It makes people want to interact with it. It makes people want to use it. It makes them feel friendly and comfortable, and especially when you're learning something. If you're learning something new, having an emotional connection with a robot is really important. Tell me about the brain. Now then, waiting 100 billion neurons, the human brain is great and tricks. Not bad for something that looks like a big wrinkly sponge. Bien. ¿Qué podemos observar en esta primera, digamos, presentación? Hay un hecho latente, hay un hecho importante, que es cómo
va cambiando el tema de la transmisión del conocimiento, ¿cierto? Entonces, donde me quiero centrar es en sí la enseñanza, para nosotros representa la transmisión del conocimiento o representa la generación del conocimiento. Ese es el punto fundamental de la discusión, porque si es en torno a la transmisión del conocimiento, estamos viendo cómo el robot Einstein puede hacerlo. Entonces, la pregunta es esta, o la reflexión es esta, dice el presidente del MIT: las universidades tradicionales corren el riesgo de volverse irrelevantes. Entonces, ¿por qué irrelevantes? Porque si estamos hablando de la transmisión única y exclusivamente del conocimiento, entonces vamos a tener algunas situaciones inesperadas, algunas situaciones que van a convocar a cierto tipo de apuestas. Evidentemente hay una competencia importante por la formación en línea, y las universidades y nosotros como profesores también, a mí no me gustaría utilizar la palabra reinvención, pero sí me gustaría utilizar la palabra pertinencia en la formación, pertinencia en la formación. Entonces, vemos aquí una serie de plataformas que brindan una serie de cursos, que brindan una serie de instrucciones, pero que en ese sentido, ¿cuál es la función fundamental de estas plataformas? A través de estandarización, pues bueno, la transmisión evidentemente de ese conocimiento. Y también tenemos algunas en el transcurso de estos días, hemos visto algunas plataformas que sirven también para temas evaluativos, para temas de sondeos, de encuestas, de trabajo interactivo, pero el corazón a lo que me quiero referir es que, bueno, ¿cuál es el corazón de este proceso? El corazón es el profesorado. El corazón es el profesorado, el corazón es precisamente ese músculo académico que permite la generación de ese conocimiento. Entonces, ¿podrán las universidades de cemento, es la pregunta, competir contra los cursos independientes en línea que tienen o que acarrean gastos infinitamente menores? Como estábamos haciendo nuestra formación, quizás no es lejano pensar que en Oruro, que en Asunción, que en Bogotá, que en Cali, que en El Salvador, que en Costa Rica, que en Estados Unidos, que en Italia, que en Pakistán, ustedes han visto las conferencias de nuestros compañeros, que en Australia, este es un salón de clase tradicional, y digamos que es un salón de clase desde la misma filosofía, o lo que hemos entendido por la filosofía o el inicio de estos grandes movimientos filosóficos en los cuales se intentaba de cierta manera seguir a un maestro, y los demás de alguna manera, de una actitud muy sumisa, pues entonces tomaban como verdad lo que el profesor estaba en este momento emitiendo. Esta imagen, la de la izquierda, podría ser fácilmente una imagen que ocurriera en Atenas, ¿cierto? Quizás hacia 400, 300 años antes de Cristo, y la imagen de la derecha básicamente es una imagen que ocurre y que ocurre con frecuencia pues hasta antes de la situación del confinamiento de la pandemia. Así son las clases, es decir que 2000, 2500 años y las clases o las formaciones son de la misma forma, ¿cierto? De una manera magistral, de una manera tradicional. Entonces, a reevaluar, ¿hasta cuándo pensamos nosotros como profesores que la cuestión va a seguir así? Y sobre todo pensando en que hemos tenido un cambio muy rápido, muy acelerado. Ahora que lo estamos viendo, que muchas veces pensamos, no, es que la virtualidad nosotros necesitamos analizar mucho más nuestros procesos, estamos construyendo, estamos haciéndolo de manera totalmente pensada, analizada, discutida, y muchas veces en nuestra academia pasamos del análisis a la parálisis, porque en todas esas elucubraciones, discusiones, conceptualizaciones, se nos va pasando el tiempo. Entonces, en la virtualidad, muchas universidades estábamos hace más de 15, 20, 25 años pensando en la virtualidad, en las clases de remotas y todo esto, y finalmente no nos decidíamos, o decíamos, estamos mediados por tecnologías, mediados por herramientas de enseñanza-aprendizaje, pero a la final no era la formación virtual, a la final no era. Sin decir que esta sea, por supuesto, la panacea o que sea lo recomendable. Sencillamente que las cosas, los conceptos son
digamos, deben desarrollarse como deben desarrollarse. Entonces, cuando hablamos de formación virtual, esa virtualidad debe desarrollarse en función de lo que el concepto representa, que es la educación, digamos, no tan educación remota, no tan educación presencial digital, sino que es una formación virtual. Solamente para ponerles un ejemplo de conceptualización. Entonces, claro, hoy se vuelve mucho más difícil la función del profesorado porque tenemos permanentemente en nuestras aulas, ¿cierto? E incluso en estas aulas virtuales, más todavía, tenemos constantemente esto. Nuestros alumnos, nosotros les decimos, bueno, lo que pasa es que Sócrates, quien envidió entre el 100 antes de Cristo y el 10 o el 20 antes de Cristo, tal cosa y tal otra. Inmediatamente un estudiante puede irse a su dispositivo móvil y puede saber que no, que el profesor está cayendo en una gran falacia, en una gran mentira, porque esto ocurrió entre el 470 y el 399. Pero lo puede saber rápidamente, lo puede saber rápidamente. O sea que la profesión y la formación se vuelve mucho más exigente porque nosotros como profesores, además de tener una respuesta adecuada en las situaciones, debe ser una respuesta oportuna, eficaz y contundente. Nos hace todavía más exigentes, por eso siempre mantengo este postulado y esta hipótesis. A los profesores, por lo que hacemos, nos deberían pagar un poquito más, sin que esto pues genere un movimiento pues en torno a esto, pero la verdad es que es un trabajo bastante exigente. Entonces, otro ejemplo sobre esto que les quiero mostrar. La compañía japonesa Logos System & Robots apostó por desarrollar un software con el que entretener y ayudar a los ancianos. A través de unos ejercicios de lectura, escritura u operaciones matemáticas, Pepper ayuda a ejercitar la memoria o levantar sus brazos para animar a que los más mayores sigan sus pasos. Pepper salió a la venta para uso doméstico el pasado junio a un precio base de unos $1.668 y alcanzó gran popularidad gracias a su faceta de dependiente en establecimientos como Nescafé, SoftBank o Visa. Bueno, segundo ejemplo de la jornada. El robot Pepper ya también puede hacer muchas labores de transmisión del conocimiento, de transmisión de informaciones, si se quiere llamar de alguna forma, o transmisión de datos, de información. Pero ojo que están al acecho y pareciera lejano, ¿cierto? Que esto no nos va a ocurrir en América Latina, que no nos va a ocurrir en Sudamérica, pero vamos a seguir avanzando, sobre todo si pensamos, queridos compañeros, que la función del profesor es una función de transmisión. O sea, lo que me quiero centrar toda esta presentación es que no es una figura transmisionista, sino de generación, de discusión, de acompañamiento y de supremamente estar enlazados en un estilo socioconstructivista, quizás, de aprendizaje por descubrimiento, que muchos postulados existen en las instituciones alrededor de ello, pero garantizar la coherencia, así como en la vida, garantizar la coherencia en las instituciones es un reto bastante importante, es decir, la articulación entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. En las instituciones, lo hemos hablado muchas veces, es tener en cuenta el plan estratégico de desarrollo, los estatutos, el proyecto educativo institucional, con las políticas, lineamientos y que eso se revierta en el día a día de las funciones sustantivas, docencia, investigación y proyección social. Eso no es una labor sencilla, pero el camino es el que le da rigor al ejercicio. Es decir, el rigor como búsqueda permanente de la verdad, sabiendo que la verdad no existe, o dependiendo de las percepciones filosóficas, deontológicas, epistemológicas que tengamos, pues digamos que la verdad adquiere otro sentido, ¿cierto? La verdad adquiere distintos significados. Pero digamos que para no entrar mucho en ese detalle, vamos a decir que hay que garantizar esa coherencia institucional entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Aquí unas cifras muy rápidas que quiero compartir con ustedes sobre el papel o un estudio que se desarrolló a partir del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la profesión docente en América Latina. Y vamos a repasar algunas cifras que quiero mostrarles, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay algunas cifras que implican, ustedes las pueden ver ahí, no les voy a entrar a detallarlas, por supuesto, pero a lo largo de los países de América Latina se hace referencia a que quizás la formación como profesores, nosotros sabemos que sobre todo en el ámbito de las universidades, quizás muchos venimos de otras profesiones, ¿cierto? Entonces somos ingenieros, abogados, arquitectos, en fin.
Y aún el reto es mayor, porque imagínense lo que ocurre también en América Latina con los profesores que han sido formados también para ser profesores. Entonces vemos de pronto que casi que hay un papel muy importante que tenemos que jugar en la reivindicación de la profesión docente, porque definitivamente las cifras que les estoy mostrando como conclusión nos dan, igual esta presentación la van a tener a disposición, pero la conclusión que nos da el estudio es que la profesión docente pues no, definitivamente no atrae los mejores candidatos. Quizás es una cuestión que tiene que ver con la calidad de vida, con el estatus socioeconómico, con el estatus también en términos de la legitimidad del rol del profesorado, ¿cierto? No, quizás en algunos países ustedes han visto en el transcurso de este encuentro, quizás en algunos países de otros continentes hay un poco más de respeto, si se quiere, por el trabajo del profesor, y en tanto, pues se vuelve una profesión mucho más atractiva desde el mismo sistema estatal que constituye pues todo este macrosistema. Entonces, medidas implementadas, ¿cierto? Entonces, aumentar la selectividad en el ingreso, mayores requisitos al ingreso, se ha venido trabajando en eso en América Latina, incentivos económicos para candidatos talentosos también, formación de formadores, los sistemas de acreditación indudablemente en las universidades a partir de hace unos 20 años que empieza todo el movimiento de acreditación quizás en América Latina a cimentarse, en Colombia puntualmente en el marco de la Ley 30 y la Ley 115, pues ya aparece el Sistema Nacional de Acreditación, como las leyes orgánicas de educación superior a lo largo de Sudamérica que ocurren en el marco de los últimos 20 años, ¿cierto? Las leyes orgánicas dependiendo del sistema de gobierno, pero más o menos son 20 años digamos, de leyes orgánicas. En el continente, el país que tiene un poquito más de tiempo en las leyes orgánicas quizás es Colombia, junto con Cuba. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que los sistemas de acreditación también posibilitan que se reivindique la profesión docente, porque anteriormente quizás eran profes con un contrato menos digno, si se quiere hablar de alguna forma. Hoy en día los contratos tienen que ser de alguna manera secuenciales, de alguna manera que exista periodicidad, las condiciones de salud también. Entonces se reivindica un poco, y también obviamente esto desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista técnico. Otro ejemplo, para los que piensan de pronto que esto está por allá en el lejano oriente, no. Esta es de una escuela de negocios de Colombia. Bueno, solamente un paneo sobre la presentación. Ok. Entonces, aquí, ¿qué es lo que quisiera yo resaltar? Que ya, por efectos de tiempo, no puse todo el video, igual en la presentación pues va a estar disponible, que ya las escuelas de negocios en el mundo empiezan a tener estos robots, y sin que yo sea un fanático, obviamente, de la tecnología, pero sí sé que los profesores tenemos otro rol, y definitivamente no es el rol de la transmisión del conocimiento. Yo siempre he sostenido esto. Si nosotros como profesores pensamos que nuestro rol es la transmisión del conocimiento, ya se nos acabó el trabajo, ya hay que buscar otro trabajo. ¿Por qué no es la transmisión del conocimiento? Aquí Anders Sandberg, filósofo PhD en neurociencias de la Universidad de Oxford, nos trae este mensaje. Es muy fácil, si tu trabajo puede explicarse fácilmente, puede automatizarse. Si no, no. A diferencia de los maestros humanos que tienden a exasperarse, imagínense esto, después de varios intentos infructuosos de explicarle algo a sus alumnos, los robots no. Ok, pero si estamos desde la perspectiva de la transmisión del conocimiento, por supuesto. Y entonces es mi mensaje. Bueno, preguntan aquí estos dos amiguitos. Yo me pregunto qué es lo que hacen los profesores. Yo me pregunto qué es aquello que hacen los profesores. Su amigo le dice, los profesores lo que hacen es la diferencia. Los profesores lo que hacen es la diferencia. Así como hacia el siglo XVIII, quizás Juan Jacobo Rousseau, en este libro que se llama Emile y la educación, o de la educación, habla de un estudiante imaginario, ¿cierto? Que puede escoger
aprender las cosas que le parecen útiles, pues muy seguramente en el futuro, o ya, esto se está configurando de esta manera. Y entonces mucho cuidado con estas falacias. Voy a hablarles de 3 falacias profesorales ya en estos 5 minutos que nos quedan, o 5 o 7 minutos que nos quedan de la presentación. Hay 3 falacias profesorales. Bueno, he querido traer, porque hay más falacias profesorales, en las cuales tenemos que estar muy pendientes también de la contrafalacia, ¿cierto? De poder hacerle frente más bien. Entonces, afirmación del consecuente. Un argumento de la siguiente forma es inválido. Si A, entonces B, B por lo tanto A. Ejemplo, ellos están mirando su celular, entonces no prestan atención. Como no prestan atención, voy a suprimir los celulares de mi clase. Es una hipótesis inválida también en la medida que una no es la consecuencia de la otra. Argumento ad hominem. Se ataca a la persona que presenta el argumento y no al argumento en sí. Entonces, para que miremos en nuestra práctica si esto nos ocurre, si le ocurre a algún compañero, de qué manera podemos ir fomentando este liderazgo, porque ser profesor es lo fundamental. ¿Quién es usted para decirme esto? Forma de vestirse e interactuar. ¿Cuáles son sus títulos como para ser un experto en este tema? Dígame, por favor. Obviamente el estudiante, la primera vez que se enfrenta a ese conocimiento es cuando lo está viendo usted hablarle de eso. Entonces, muy seguramente que no le va a poder contrarrestar esto. O argumento ad ignorantiam, ¿cierto? Entonces, no hay estudios científicos que demuestren que los estudiantes que tienen audífonos tienen buenas calificaciones. Por lo tanto, se los quitan en mi clase. Ok, esto, digamos, es una falacia también que puede llegarnos a ocurrir, pero que lo importante es poder estar blindados contra esto. Bueno, entonces los robots no podrán, por lo menos en un futuro predecible, igualar a los maestros humanos en la formación de personas. Este es el corazón, aquí es donde quiero llegar, con principios morales y el sentido de propósito para mejorar el mundo. Formación de personas con principios morales y el sentido propósito para mejorar el mundo. Esa es la función fundamental, no la transmisión del conocimiento. Ya la transmisión del conocimiento, les he tratado de demostrar que hay infinitas maneras de transmitir el conocimiento. Pero eso, la formación en principios, en valores, el respeto y la responsabilidad por el otro, la construcción colectiva, la construcción de comunidad, ese es el papel de nosotros los profesores. Entonces, profesores universitarios en el futuro, Randall Bass, el director del programa sobre el futuro de la educación de la Universidad de Georgetown, clasifica que los profesores en el futuro, es decir, ya también estamos enmarcados en estas acciones. Y mis 2 conclusiones finales. Hace un tiempo tuve la oportunidad de participar en una serie de conferencias que me invitaron en China y siempre fue para mí una aspiración también poder conocer esta cultura y todo eso, pero me llevé de ese viaje varias conclusiones, pero quiero compartirles hoy a ustedes dos de ese viaje. Primero, fue un anhelo para mí también conocer esta que ustedes ven, es la muralla china. Se empezó a construir alrededor de 500 años antes de Cristo y fue reconstruida por última vez como defensa en la dinastía Ming. Eso ocurrió entre 1368 y 1644, lo que nos da más o menos, como decimos en mi tierra, a ojo de buen cubero, 1500 años. 1500 años después de Cristo y 500 antes, es decir, 2000 años. Esos 2000 años fueron fundamentados en el esfuerzo, en el trabajo permanente y en la construcción colectiva. Mi mensaje para mis queridos amigos y mis queridas amigas: los pequeños esfuerzos realizados de manera sistemática tienen grandes impactos en el mediano y largo plazo. Profesores y profesoras, los pequeños esfuerzos realizados de manera sistemática tienen grandes impactos en el mediano y largo plazo. Tuve también la oportunidad de compartir con grandes amigos en este viaje a la China. Tuvimos oportunidad de intercambiar bastantes argumentos, pero me gustó el intercambio que tuve con estas 2 vendedoras de una tienda. Era una tienda de bufandas, de chales, ¿cierto? De seda en China. Y me gustó mucho el intercambio que tuve con ellas porque me enseñaron, yo creo que una de las más grandes cosas de este viaje. La que está a la izquierda es Tan y la que está a la derecha es Min, la que tiene la bufandita. Yo como buen, digamos, suramericano, no sé, o colombiano, bueno, en fin,
pedí rebaja por cuando fui a comprar la bufandita y ella me respondió con una frase que más o menos al español quiere decir lo siguiente: hasta hoy trato de entender esta frase, hasta hoy trato de entender qué me quiso decir en ese contexto, pero cuando le pedí la rebaja me dijo lo siguiente: el agua hace flotar a un barco y también puede hundirlo. El agua hace flotar un barco y también puede hundirlo. Hasta hoy pienso qué me habrá querido decir por haberle pedido de pronto el descuento, la rebaja, en fin, pero he querido traer esta frase porque quiero cerrar con este mensaje y qué pena haberme extendido un poco más del tiempo. Tenemos en nuestras manos una herramienta poderosa, se llama educación, profesores y profesoras. Tenemos en nuestras manos una herramienta poderosa, se llama educación. En nosotros, en cada uno de nosotros está poder asegurar que el agua haga flotar al barco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Jesús Gavalán, por su destacada intervención. En este momento leeré algunas preguntas que han llegado a nuestro chat. Hay una pregunta con algo de contexto y solicita dos inquietudes. Profesor Jesús, usted coloca una pregunta dentro de su presentación. ¿Cuánto tiempo crees que le queda a la profesión, a la docente tal y como lo conoces? Ante esto, ¿se podría decir que los avances tecnológicos podrían sustituir en gran medida la labor docente? Es la primera pregunta que hace. Es una muy excelente pregunta del profesor o la profesora. No creo que desde esta perspectiva pueda existir una sustitución, ¿cierto? Estoy convencido que el rol del profesor va más allá de una transmisión del conocimiento. Estoy convencido que el profesor es un agente de cambio, ¿cierto? Un agente motivador, un agente que permite que sus estudiantes lo observen como un modelo y que a su vez tiene un carácter inspiracional. En ese carácter inspiracional nunca, escúchenme bien, queridas y queridos amigos, nunca la tecnología, por lo menos en el corto y mediano plazo, va a tener un carácter inspiracional. Entonces, ante la pregunta cuánto tiempo o si la tecnología va a sustituir el papel del profesorado, no lo va a hacer. Está sustituyendo la dimensión transmisionista del conocimiento, es una verdad, pero el papel del profesorado no. Bueno, la pregunta está muy relacionada. ¿Se podría esperar una gran escasez de docentes en los próximos años? En mi concepto, hay varias cosas que están sucediendo en el mundo, ¿cierto? Entonces, una tiene que ver con... hay varios fenómenos. Uno tiene que ver con el aumento, por supuesto, de la proliferación de la oferta, sobre todo en América Latina hemos visto esto, de instituciones, digamos, que proliferan en esa oferta. Eso es medianamente importante en la medida que garantiza ciertos puestos de trabajo, pero también hay otras situaciones de contexto socioeconómico. Para nadie es un secreto en Latinoamérica y prácticamente en el mundo el cierre de muchas instituciones como parte, incluso antes de la situación de emergencia. Para nadie es un secreto la contracción demográfica. Anteriormente, hace 30, 40 años, eran familias de 6, 7, 8 hijos. Hace 20, quizás 10 años, eran de 2 o 3 hijos. Hoy la familia está conformada por el perro y el gato a lo sumo, como hijos. Entonces eso hace que haya una contracción también demográfica en la cual, digamos, no hay una equiparación entre las ofertas y las demandas. Y muy seguramente, claro, el rol del profesorado, más allá del transmisionismo, tiene que concentrarse en otras competencias, en otras habilidades, que yo sé que cada uno de ustedes la tiene. O sea, estar, por ejemplo, en este tipo de formaciones, estar aquí pendiente de las tendencias, pendiente de qué está pasando en el mundo, implica que cada uno de ustedes tiene esa inquietud. Y esa es la principal cualidad, ¿cierto? La inquietud, la curiosidad, el pensamiento crítico, son las principales características del nuevo profesorado o del profesorado como tal, no del nuevo profesorado, de lo que yo en esto discuto mucho también y solamente algunos docentes, algunos maestros
merecen llamarse profesores. Y merecen llamarse profesores es precisamente por eso, por ese espíritu crítico y por esa fundamentación teórica, pero también por ese ir más allá. Hace un rato el doctor Kevin hablaba de la empatía, por ejemplo, hablaba del carácter motivacional, del carácter del liderazgo, y esos somos los profesores, es decir, que obviamente va a venir un descenso en los puestos de trabajo y con mayor énfasis en las figuras transmisionistas de los puestos de trabajo, transmisión del conocimiento. Ustedes ven que se puede sustituir, pero aquellos profesores que tengan esta competencia relacionados con habilidades tanto duras como blandas de liderazgo, en fin, pues obviamente esos serán los profesores de ahora y del futuro. Por cuestiones de tiempo voy a leer una preguntita más, profesor Gabalán. ¿Cree usted que el aumento de la educación virtual y el tiempo que estamos gastando en aparatos electrónicos está aumentando el individualismo entre nosotros los estudiantes y maestros y que es una estrategia para que no haya la unión que se necesita verdaderamente en la formación humana? Bueno, esa es una pregunta súper interesante que, bueno, voy a tratar de ser muy concreto en la respuesta, pero daría para estar todo el día hablando de ella. La verdad es muy, muy interesante. Nosotros tenemos que entender que estos son mediaciones, ¿cierto? Que la tecnología es un medio. La tecnología no es el fin. El fin son las relaciones humanas. El fin es el respeto por el otro. Incluso nosotros cuando estamos haciendo, por ejemplo, aquí estamos a través de una mediación tecnológica, pero hemos podido interactuar con cada uno de los asistentes, con los conferencistas, se ha podido crear una comunidad en la cual hay de cierta manera unos principios, unos valores y un fomento de construcción colectiva. Si lo fundamental fuera la herramienta tecnológica, es decir, si el fin fuera la herramienta o manejar muchos dispositivos o manejar todos estos aparatos tecnológicos, yo definitivamente sí pienso y voy a ser muy, muy enfático en esto y me excusan de pronto si puedo herir alguna susceptibilidad, pero si nosotros pensamos que el fin es el desarrollo tecnológico, la herramienta tecnológica, vamos a perder el norte y el norte es lo fundamental, el norte es la estructura, el norte es el pensamiento pedagógico del profesorado. Muchísimas gracias.